ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, buenos días. Una vez más con ustedes la hermana Flor. Gracias a este podcast, es un medio de comunicación que el Señor ha permitido para poder transmitir la palabra de Dios, para edificar a su pueblo y edificar a toda la congregación, en el nombre de Jesús. La semana pasada hablamos un tema muy interesante que se trataba de la autoridad espiritual. Y hoy queremos hablar de la obediencia. Gloria a Dios. Es una continuación del tema anterior. Pero esta vez nos vamos a enfocar en la obediencia. Y antes que todo, quiero iniciar con una oración para que nuestro Padre Celestial pueda guiar este programa. Gracias, Señor, yo te doy por esta oportunidad, Señor, que tú permites, Señor. Gracias, Padre bendito, santo, que tú, Señor, puedas inculcarnos, que tú puedas ayudarnos a nosotros, poner ese querer dentro de nuestros corazones, Señor, obedecer. Tanto es difícil, Señor, a nuestra carne, a nuestro ser natural, obedecer, Señor, porque siempre se quiere levantar la contienda y la disputa, Señor. Ayuda a someternos, Señor, a estar bajo tu autoridad, Señor, que podamos llenarnos de tu palabra, que es la Biblia, Señor, tu escritura, tu voluntad, Señor, y que toda la escritura, Señor, toda esta palabra que tú has dado, Señor, por revelación, que nosotros podamos resumirlo en solo una palabra: obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que en estos momentos está escuchando, y a cada radio escucha nuevo que te ha conocido o te conoce o que quiere conocerte, con corazón contrito, arrepentido y humillado delante de ti, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. La obediencia, la llave que abre las puertas de toda bendición. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 16, del versículo 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de los años que para alcanzar o adquirir algo tenemos que obedecer, mostrar obediencia a aquel que nos puede dar lo que buscamos. Un ejemplo: los hijos hacia los padres, el empleado al patrón y el hombre hacia Dios. En el camino a la obediencia nos trae y da gracia a nuestras vidas. Y como cristianos, nuestra obediencia viene a ser notoria a todos. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo viene a ser exaltado. La obediencia y sumisión es un acto de cumplir las órdenes o instrucciones de un superior. Es necesario en nuestra vida cristiana obedecer, especialmente a Dios. Es necesario, dice la Escritura en Hechos 5:29, obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios ha puesto autoridades terrenales porque vivimos aquí en la tierra, en este mundo, y ha puesto también autoridades celestes, espirituales. Ahora aquí va una pregunta.
Pero ¿a quién obedecer? ¿Quiénes son mis autoridades terrenales? Bueno, vamos a desarrollar esto en dos partes, ¿no? Vamos a hablar de las autoridades terrenales. Número 1, la familia. Yo creo que la buena enseñanza a la obediencia debe empezar en el hogar. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Efesios 5, versículos 21 y 22, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. En la esposa, la mujer digna de virtud, el corazón de su esposo está confiado en ella, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice la palabra de Dios. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su esposo también lo alaba. Esto lo dice en el Proverbios 31, que puedan leerlo completamente. Y en Efesios 5:25, capítulo 5, versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en Efesios 6, capítulo 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Número 2. Siervos o empleados. En Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Número 3. Habitantes en la tierra. Pablo escribe aquí a Tito, en el libro de Tito capítulo 3 del 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué cosa es pendenciero? Me viene esta curiosidad. Pendenciero es el adjetivo que califica a la persona que evidencia una propensión a las peleas y los enfrentamientos. O sea, la palabra de Dios dice que no seamos pendencieros, que no seamos peleanderos, escontrosos, siempre a estar buscando discusiones. No, sino dice la Escritura que más bien seamos amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Número 4. A los creyentes, nosotros. En Hebreos capítulo 13 y 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí hemos tratado con la obediencia a nuestras autoridades terrenales. Ahora vamos a ver lo que es la obediencia a nuestras autoridades espirituales. Como cristianos o espirituales, nuestra mente debe estar enfocada a la obediencia a Dios. El obedecer nos trae bendiciones. Salva tu vida de la muerte espiritual y preserva tu vida terrenal. Como Abraham, en Génesis, en el capítulo 12, del 1 al 3, dice: Dios dice a Abraham de salir de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostraría.
haría de Abraham una nación grande y lo bendecería a toda su familia. Y nosotros sabemos que Abraham obedeció a lo que Dios le dijo. La obediencia te trae bendición, provee para tus necesidades, sanidad, etc. Bendiciones económicas, emocionales, etc. Para Dios no hay nada imposible. Solo obedece lo que Él te diga y créelo. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando no obedecemos lo que Dios dice? En 1 Samuel capítulo 15, en el versículo del 20 a 26, ustedes lo pueden leer, yo lo hago un resumen. Aquí se trata que el Señor dio una orden al rey Saúl de decirle de ir a Amalek, atacar a los amalecitas y matar hombres, mujeres, niños, animales, todo lo que existe de esa tierra, que no tenía que ahorrar a nadie tenía que resparmear, ahorrarlos. Pero ¿qué hizo Samuel? Él obedeció, pero a mitad. Él mató todo, según él, pero lo ahorró al rey Agag y a lo mejor de su ganado, de lo que tenía, las ovejas y las vacas. ¿Y qué es lo que hizo con eso? Que según él, habiendo obedecido el rey Saúl, ofreció sacrificio a Dios. Pero Dios no se agradó de ese sacrificio. Y el profeta Samuel le dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. O sea, a Dios no le interesa el holocausto, el regalo, la ofrenda que tú das, si es que tú no obedeces. Eso es en pocas palabras. Y a Dios no le agrada, a Dios le interesa que tú obedezcas sin justificar. Si estaba bueno, estaba malo, yo creía, no, tú obedece. Aquí lo que tuvo que hacer el rey Saúl era obedecer, matar a todos, al rey, lo bueno y lo malo, sus ganados, sus ovejas, todo, no tenía que ahorrarle nada, pero él obedeció a mitad, y eso tampoco es tomar el pelo propio a Dios, ¿no? Entonces aquí vamos en esta obediencia a autoridad, en estas obediencia a nuestras autoridades espirituales, vamos a ver, leyendo este capítulo de 1 Samuel, vemos que número 1, rechazo. Dios no te rechazará a ti, pero sí rechazará solo lo que solo tú quieras hacer para Él, según tú, para Él, siguiendo tu propia voluntad y no la suya. Porque Dios prefiere la obediencia, no sacrificios. Por eso dice que es mejor obedecer y prestar atención a Dios que hacer cualquier sacrificio. Gloria a Dios. Número 2. Cautivo, esclavo. El pueblo de Israel cayó cautivo por los asirios por no obedecer la voz de Dios y quebrantar el pacto de Dios. Esto lo vemos en 2 de Reyes, en el capítulo 18 del versículo 11 y 12, que dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Cualquier persona está expuesta a caer esclavo de su enemigo, del pecado. Y esto es lo que digo como hablando del mundo regular y entre creyentes, que conocen el pacto que han hecho con Dios.
pero siguiendo sus propios pensamientos o sabiduría, vienen a ser esclavos del enemigo. Pero hay esperanza. Jesús es nuestro libertador y solo Él es el camino que lleva a la libertad. Número 3. La muerte. La paga del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando se les habla de salvación de sus vidas en Cristo y se sigue en desobediencia, rechazándolo, la condena de muerte estará sobre sus cuellos, porque solo la dádiva de Dios puede levantar esa condena. ¿Cómo yo puedo caminar en obediencia a Dios? Muy buena pregunta. Busquemos la respuesta. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, sea perfecto para toda buena obra. Entonces, la respuesta sería, cuando dice, ¿cómo puedo caminar en obediencia hacia el Señor? Bueno, podemos, por la palabra, por su palabra, podemos caminar en obediencia, porque nosotros lo conocemos, obedecemos. Bueno, hermanos, en nuestro diario vivir, nuestras vidas se encontrarán seguramente en una posición de que tenemos que tomar esa decisión de obedecer a Dios, a nuestros conductores y a los hombres, porque siempre estamos bajo autoridad de alguien y debemos obedecer, porque obedecer nos trae bendición. No nos olvidemos esto, la obediencia nos trae bendición. Bueno, que Dios lo bendiga en gran manera, y a medida que usted se dedica a obedecer y servir a Dios, los del mundo vean algo especial que vieron los primeros seguidores y servidores de Cristo en Antioquía, como relata el libro de Hechos en el capítulo 11, versículo 6, y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Dios lo bendiga. Ganando el favor de Dios. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando, y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. El Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo.